Verdad es un espacio de opinión ciudadana, el cual hacemos uso de nuestra libertad de expresión garantizada en la Carta de Derechos y Libertades canadiense. Esta noticia que sale, que revienta esta semana, que tiene que ver con el desempleo. Dice, el desempleo aumenta al 6.4%, mientras los puestos de trabajo siguen estancados en medio del crecimiento demográfico. A ver, pero ¿cómo va esto? El artículo de True North dice algo así como que la tasa de desempleo subió al 6.4% en junio desde el 6.2% de mayo y continúa su aumento del 1.3% desde abril del 2003, según Statistics Canadá. A pesar del aumento del desempleo, el salario medio por hora aumentó 5.4% desde junio del año pasado. Mientras tanto, la población activa de Canadá creció en casi 100,000 personas entre mayo y junio del año 2024. Mientras que la población activa de Canadá creció en 98,700 personas, hubo 42,000 nuevos canadienses desempleados. En junio, Terranova y Labrador registró la peor tasa de desempleo del país, con un 9.2%. El lugar con mayor desempeño del país fue Yukon, con una tasa de desempleo del 3.1%. Mientras que la provincia encabezó el ranking, mientras que encabezó el ranking fue la provincia de Manitoba, con un desempleo de 5.1% en junio. La isla del Príncipe Eduardo experimentó el mayor aumento de desempleo desde que pasó del 7.1% al 8%, un incremento del 0.9%. A pesar de tener la tasa de desempleo más alta, Terranova y Labrador experimentó el mayor descenso, cayendo en un 0.7%. Y aquí habla de que la tasa de desempleo de Canadá aumentó en mayo, a pesar de que se sumaron 27,000 puestos de trabajo a la economía. La población activa de Canadá aumentó en 97,600 personas entre abril y mayo, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay varios datos que podemos ir analizando porque hay varias variables, hay ciertas variables que deben de irse analizando respecto a este tipo de noticias. Y para ello quisiera darle la bienvenida a mi amigo Pablo Suárez para que nos acompañe y nos explique un poquito de qué trata esto sobre el aumento del desempleo y qué repercusiones ha tenido, por qué se da esto y lo más importante, por qué el gobierno se empeña en decir que necesitamos cada vez más y más y más personas cuando las tasas de desempleo aumentan de esta manera. Hola, Carlos. Gracias una vez más por por la invitación y por permitirme dirigirme a tu audiencia y poder decodificar un poco estas informaciones para ellos. Claro, Pablo, fíjate, tenemos esta noticia, pero ¿cómo pudiéramos interpretar esto diciendo que la tasa de desempleo o el desempleo ha aumentado en un 6.4%? ¿Cómo pudiéramos hablar eso si vemos que el gobierno de Justin Trudeau, bueno, ellos dicen que traen cada vez más personas porque según ellos, bueno, se necesitan muchas y muchas más personas, pero eso no es lo que muestran estos datos. Bueno, Carlos, porque es una apuesta arriesgada que está haciendo el gobierno liberal del primer ministro Trudeau. Ellos tienen una filosofía en donde ellos, basados en una realidad, ellos toman una decisión que exacerba los riesgos de la economía del país. ¿Por qué digo esto? Porque sí, es cierto, la economía de Canadá necesita en algunos sectores puntuales, necesita mano de obra que no tenemos disponible en la suficiente cantidad dentro del país, producto de que el crecimiento demográfico del país no es lo suficiente. Pero eso es para ciertos sectores de la economía. La política que está tomando la administración liberal es que ellos quieren tener una inmigración masiva. Por lo tanto, esos determinados sectores van a saciar, vamos a decir en esos términos, su necesidad de mano de obra laboral y el resto de la economía no va a tener las condiciones de absorber esta gran masa de personas que están solicitando empleo. ¿Qué pasa? La apuesta es a que la economía va a crecer como un todo a raíz de que vamos a tener más gente dentro.
Y en la visión macro podría tener sentido, solo que cuando analizamos en el interior de la economía nos damos cuenta que el sector privado canadiense no está generando suficientes puestos de trabajo que permitan ser llenados estos puestos de trabajo por estas personas que están llegando, porque hay un factor, y tú y yo como inmigrantes sabemos que existe un periodo de adaptación, de adaptabilidad, para que una persona sea lo 100% capaz de ejecutar una tarea dentro del país. Y ese periodo genera un gap, genera un vacío, un espacio vacío que no va a permitir a estas personas acceder a ciertos tipos de trabajo. Por lo tanto, ellos van a tratar de buscar trabajos de otro tipo de características, de trabajo de bajo, que requieran bajas capacidades técnicas, y la economía no genera suficientes empleos para esto, para absorberlos ellos y para darles un trabajo temporal. Claro. ¿Cuál es el riesgo, Carlos? El riesgo es que mucha de esta gente, como estamos viendo en ese video que tú estás compartiendo allí, mucha de esta gente no va a poder conseguir trabajo porque no hay suficientes plazas de empleo, sus condiciones no son las ideales para poder aspirar a otro tipo de empleo en otros sectores, y por lo tanto ellos van a ser dependientes de la ayuda gubernamental para poder sustentar su vida aquí en Canadá por un periodo determinado de tiempo. Entonces más gasto público para sustentar a estas personas, y la economía no tiene la capacidad o no tiene la misma velocidad para absorber estas personas y convertirlas en personas activas desde el punto de vista del empleo. Es que fíjate que este es un reporte, lo que estamos viendo de fondo es un reporte hecho por el periodista Harrison Furner de la cadena independiente True North, donde él está presentando el análisis de la noticia que Pablo ahorita les está desmenuzando. Y es que fíjense que vemos también Harrison Furner en este reporte muestra cómo grandes colas de personas hacen fila para optar a trabajo de salario mínimo, digamos, en lugares como los Home Depot, el aeropuerto, lugares donde son contratados generalmente por masa, ¿no? Son trabajos generalmente de bajo salario. Y sin embargo, que generalmente es una de las críticas que hace Harrison Furner es que realmente muchos de estos trabajos digamos, accedían lo que eran los jóvenes de la high school, esos trabajos de verano, y que eran como trabajos para empezar a tener experiencia laboral en el mercado, y ahora están copados por todas estas personas que, fíjense que se ven en grandes cantidades y las plazas no son suficientes. Y entonces esto es lo que en este reporte se da a entender de que cómo el gobierno sigue alentando la idea de que necesitamos más y más y más, cuando estamos viendo que ya los trabajos que se están quedando son los trabajos de bajo nivel, por decirlo de esa manera, y están saturados, ¿no? Generalmente, cuando se abren plazas de trabajo, las plazas de trabajo más requeridas aquí en Canadá, y corrígeme Pablo, no sé si estoy equivocado, pero tiene que ver más en lo que es el sector de la salud, el sector de cuidado de las personas adultas, en lo que tiene que ver con trabajos de IT o de alto performance. Son los trabajos que tienen que ver con cuestiones tecnológicas, pero trabajos ya como estos trabajos de bajo nivel, que son catalogados de bajo nivel porque son de salario mínimo, etcétera, están ya sobresaturados. Fíjense cómo las colas se forman cada vez que hay mercados de empleos, ferias de empleo, gente buscando trabajo. Y bueno, ustedes podrán ver que realmente son personas inmigrantes, ¿no? Y por aquí es donde va esto, ¿no, Pablo? Sí, y agregándote otro sector de los que mencionaste, que estás correcto en lo que en tu apreciación, agregaría que el sector de logística, de almacenes, es el otro de los sectores de warehouse. Exactamente. Que también requieren trabajadores, pero mismo esos sectores que requieren esos trabajadores no tienen la capacidad de generar las oportunidades de empleo suficientes para poder absorber a todas estas personas que están buscando como su primera oportunidad o sus primeras experiencias como profesionales dentro de Canadá.
y los sectores que podrían generar más empleo, que están generando mayor velocidad de empleo, que son los de IT, como tú mencionaste, los de cuidado de la salud, requieren un proceso de adaptación de estos trabajadores, porque se necesitan licencias, se necesitan certificaciones para que ellos puedan atender y ser caregivers de personas de edad, o trabajar como enfermeros, tienen que validar ciertas cosas. Y los de IT son empleos de alta tecnología que por lo tanto no generan tantos empleos per se, porque la tecnología obviamente, que es otro factor que no hemos mencionado aquí, de la inteligencia artificial, va a disminuir el ritmo de contratación de personas, porque no se va a requerir tantas personas, porque la inteligencia artificial va a reemplazar de cierta manera humanos para ciertas tareas, ¿no? Van a automatizarse muchas tareas. Entonces, la apuesta del gobierno, vuelvo y repito, es arriesgada porque ellos están trayendo a todas estas personas asumiendo que ellos se van a insertar en la economía del país y van a hacer crecer el GDP, pero la realidad es que puede generar un shock social, incluso puede generarse un fenómeno que vamos a evaluarlo. Hasta ahora no ha ocurrido, pero podría ocurrir, teóricamente hablando, que es que se pueda generar una baja en la media de salarios de la población. Porque Exacto. entonces estas personas, al haber una gran demanda de personas por ciertos trabajos, la tendencia en el mercado es que puede haber una disminución. Obviamente por ley no va a bajar el salario mínimo, porque por ley no puede ser por bajo de esto, pero la escala salarial puede disminuirse, puede haber una pérdida para trabajos de medianos salarios, pueden perder sus niveles, porque va a haber una gran demanda de personas que van a requerir esos trabajos y por lo tanto los empleadores van a poder en cierta manera escoger sus empleados y se va a generar una potencial baja media de esos salarios. Entonces, ahora fíjate, no sé cómo va, de verdad que no sé cuál es la orientación en cuanto al proceso migratorio que tiene el gobierno de Trudeau, porque siguen fomentando ese efecto llamada y lo que no especifican, fíjate que Migración estos días hizo un cambio que era el de reducir lo que son las visas de los trabajadores temporales por trabajo, ¿no? Que a mi forma de ver es equivocado en cierta forma, porque son, digamos, personas que vienen ya con una función específica, vienen a aportar sus habilidades, y no son personas que llegan aquí a empezar a deambular a ver qué es lo que van a hacer, ¿no? Que esos son los que se le están dando prioridad por todo lo que hemos visto, migración ilegal masiva, abuso de la figura del refugio, sobre todo para lo que es Medio Oriente y Europa del Este. Entonces, ¿cuál crees tú que sería hacia dónde va el sistema migratorio canadiense de seguir con esta política en lo que tiene que ver con la economía? ¿Qué repercusiones irá a tener esto? bueno, yo pienso, Carlos, que creo que la palabra sería, podría ser un caos. Podríamos estar creando un caos. ¿Por qué, Carlos? Porque si los números de personas que llegan y el perfil de esas personas no está adecuado a los requerimientos de los sectores económicos que pueden permitir a esas personas desarrollar su vida de manera plena en el país, vamos a generar un conflicto social. Y un conflicto social porque estas personas van a estar marginadas de lo que es la dinámica normal de la economía. Y el gobierno, para tratar de compensar y evitar esa crisis de estas personas, va a tener que destinar fondos públicos para poder compensar la incapacidad que estas personas van a tener de inserirse en el mercado laboral a una de calidad, vamos a hablar en esos términos. Por lo tanto, para poder fondear esas ayudas sociales para compensar, van a tener que taxar más a las personas que son más productivas, las empresas y las personas que sí, incluso inmigrantes o nuevos canadienses que ya han desarrollado su carrera profesional en el país y que han alcanzado un nivel de ingresos relativamente importante, esas personas van a ser taxadas más por el gobierno para poder mantener y compensar el problema que generan ellos al traer gran cantidad de personas que no se pudieron insertar en la economía a plenitud. Entonces estamos aquí hablando de que todo esto tiene una serie de consecuencias para todos y por lo tanto es válido, en mi opinión, que se ejerza como ciudadano una fiscalización y exigir a los dirigentes políticos que ejecuten una fiscalización
sobre esta política del gobierno para evaluarla y perfeccionarla. Y hay otro elemento, el gobierno puede llegar a estar tentado, Carlos, a utilizar fondos públicos para la creación exacerbada de empleos gubernamentales. Exactamente. Y eso también tendrá un impacto muy grande en el presupuesto del país. Por supuesto, fíjate.